La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Dios les bendiga. Esto es Restaurando el Sistema, redescubriendo la verdad del Evangelio. Y la verdad que vamos a recordar en esta oportunidad es la siguiente. Ser cristiano es estar en paz con Dios. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto significa que antes de conocer a Cristo, estábamos separados de Dios a causa del pecado. No teníamos una relación con Él. Estábamos actuando en contra de su voluntad. Pero ahora, como creyentes, al aceptar al Señor Jesús como Salvador, como Señor de nuestras vidas, podemos saber que Dios a través de Jesucristo nos perdona, que Dios a través de Jesucristo nos ama. Y puedo estar agradecida con Jesús porque Él ha sido el puente para restablecer nuestra relación con Dios. Por lo tanto, vamos a sentirnos bienaventurados, más que dichosos, porque ahora Dios es nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Dios nos ama. Y Dios quiere lo mejor para cada una de nuestras vidas. Puedo tener la dicha, la virtud de que tengo paz y vida abundante. Por lo tanto, estar en paz con Dios es que podemos tener la seguridad que Dios nos ama. Podemos disfrutar de su gracia, de ese favor inmerecido que solo Dios nos puede dar. Podemos tener gozo y paz y vida abundante. Podemos conocer su voluntad y propósito a través de la oración y la lectura diaria de su palabra. Tenemos y podemos estar seguros de que ahora nuestras vidas caminan alineados a la voluntad de Dios. Y podemos tener, a pesar de las circunstancias y de cualquier problema, una vida victoriosa en Cristo Jesús. Somos CCP, una iglesia a la medida de Dios. CCP, en Cristo hay paz. Seguimos unidos sin estar reunidos. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días. Una vez más estamos acá en nuestro domingo, Día del Señor, unidos sin estar reunidos. Y seguimos proclamando las verdades gloriosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos domingos, al iniciar esta transmisión, pues hemos querido compartir verdades esenciales del Evangelio de Jesucristo, las cuales no podemos olvidar. El Evangelio de Jesucristo es la única esperanza para nosotros y para el mundo entero. Solo en Cristo hay esperanza. Esta mañana yo quiero orar con ustedes y pedirle al Señor su bendición, porque vamos a compartir un capítulo de la Biblia que todos conocemos, muchos de nosotros conocemos y ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, pero hoy quiero recordarlo junto con todos ustedes. Cierre sus ojos y ore conmigo. Señor, te damos gracias por este día y gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por la provisión, gracias por la salud, gracias por todas las cosas. Gracias sobre todo, Señor, porque tú nos tienes en tus manos y de tus manos nada ni nadie nos arrebatará. Pedimos tu gracia y tu bendición y tu dirección en este día, en esta hora, para que el Espíritu Santo hable, Señor, a cada vida, a cada espíritu y nos podamos, Señor, fortalecer y parar firmes en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 20. Yo quiero compartir hoy este capítulo y quiero que lo leamos juntos. Y en el nombre de Jesús vamos a recordar y vamos a reforzar esta verdad importante que el Señor nos enseña a través de su palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 20, dice así:
Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Nosotros vemos acá una escena en la historia de los judíos. Josafat, rey de Judá, el Señor lo había usado grandemente, era un buen rey, un rey que hacía la voluntad de Dios, un rey que estaba cumpliendo el mandato de Dios, pero de repente se levantaron contra él los enemigos de Moab, Amón y los del monte de Seir. 3 ejércitos que venían de repente en contra de ellos. Ahora, ¿cuál fue su reacción? Y esto se llama reacciones. Reacciones. ¿Cuáles son nuestras reacciones ante la crisis? ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios con todas estas historias? ¿Qué debemos hacer nosotros? De manera que cuando se levantan los enemigos de repente en contra de Josafat y en contra de todo Judá, pues él tuvo temor. Y nosotros muy claramente podemos identificarnos con Josafat cuando de repente se levantan enemigos desconocidos, enemigos poderosos, enemigos enfrente de los cuales nosotros sabemos que no tenemos armas para combatir, que no sabemos qué hacer, pues todos reaccionamos de una u otra forma con temor. Y es de lo más humano y es de lo más natural sentir miedo, sentir temor. Pero lo que me gusta es que Josafat no se queda en el temor, sino que él humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. Cuando él tiene temor, cuando él tiene miedo, no sale corriendo a buscar, a ver, vamos a reunir al ejército, vamos a prepararnos con armas de guerra, vamos a hacer esto y lo otro, porque algunas armas tenían. Pero lo primero que hizo cuando tuvo temor ante el levantamiento de los enemigos, ante la situación que él no podía controlar, lo primero que hizo, su reacción fue temor, fue miedo. Pero él ante ese miedo reacciona ¿cómo? Humillándose ante el Señor y preguntándole, consultando ante Jehová con ayuno y con oración. Pero lo que me gusta es que no solamente él se reunió para hacer eso, sino que todo Judá, verso 4, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Entonces se humillaron, pidieron socorro y pidieron ayuda, que es lo mismo que socorro. Auxílianos, Señor. Nosotros no sabemos qué hacer. Pero hay una reacción importantísima, la humillación ante nuestro Dios. Fíjese que cuando a veces mucha gente tiene miedo, tiene temor, a veces la gente no se humilla, sino que empieza a ser altanera, a discutir con Dios o a discutir con la situación. No, el temor que nos producen las situaciones difíciles, lo que debe o la reacción que debemos tener es humillarnos ante el Señor. Y eso es consecuencia de una persona que conocía, es consecuencia de una vida, de alguien que conocía a Dios. Josafat conocía a Dios y él entendía que la única manera de ser libre era consultar a Dios, pero antes de consultar, ir humillado ante el Señor. Señor, nosotros no somos nada. Nosotros somos barro en tus manos. Tú nos hiciste, tú nos formaste, tú nos creaste. Somos simples seres humanos que no tenemos absolutamente ningún poder. No sabemos qué hacer. De manera que tenemos que reconocer nuestra fragilidad delante del Señor y nuestra fragilidad ante la situación difícil que se nos presenta.
pero sobre esa fragilidad nuestra tenemos a un Dios que reina y que gobierna. Y fíjense, lo próximo que nosotros encontramos, después que ellos se humillan, piden socorro y están todos unidos en un mismo sentir. Esa es otra importante situación, importante cosa que tenemos que hacer. ¿Unidos para qué? Unidos para humillarnos ante el Señor y para pedir su ayuda, su auxilio. Pero Josafat, cuando él, ¿verdad?, pide ayuda, se humilla, él va a hacer otra cosa que vamos a ver en el verso 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Fíjense que él le dice al Señor: no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. De manera que él se humilla, pide ayuda, pero se levanta. ¿Se levanta cómo? Reconociendo quién es Dios, reconociendo que Dios los ha creado, que Dios tiene el dominio, el poder y la autoridad, que todo poder pertenece al Señor, no a la circunstancia, no a los enemigos, no a la cosa difícil que debe enfrentar, sino que todo poder es de Dios. Y además le dice: ¿no eres tú el que nos creaste? ¿No eres tú el Dios de nuestros padres? Y sigue el verso 7, entonces reconoce el dominio, el poder y la autoridad que tiene Dios. Se humilla, pide ayuda, se reúne con el pueblo, están unidos. Y cuarto, reconoce poder y autoridad de Dios, que todo poder y toda la autoridad la tiene el Señor. Verso 7, Dios nuestro. Fíjense, reconoce. En el verso 6 reconoce Dios de nuestros padres, pero en el verso 7 dice Dios nuestro. Tú eres mi Dios. Reconocimiento de que Dios, es su Dios, su Dios. Dios nuestro, verso 7. ¿No echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás, y ¿qué más? Y nos salvarás. Hay un reconocimiento desde el verso 7 de que Dios es su Dios, es Dios de ellos. Hay un reconocimiento de las obras de Dios. Dios, tú echaste a los moradores de esta tierra, tú peleaste por nosotros. Y hay un reconocimiento de quiénes son ellos ante Dios. ¿Quiénes eran? Bueno, ellos son el pueblo que Dios ha escogido y les ha entregado esa tierra. Y a mí me encanta esto porque ellos, a pesar de que están humillados ante el Señor y de que saben que solo son lo que son porque Dios está con ellos y por la gracia de Dios, ellos pueden en Dios encontrarse a ellos mismos. Ellos pueden en Dios saber y reconocer quiénes son. Muchas veces, ante los enemigos que se nos levantan, ante la circunstancia difícil que tenemos que enfrentar, nosotros nos sentimos opacados, nos sentimos amilanados, nos sentimos, bueno, ¿seré o no seré? ¿Será o no será? ¿Dios me puso o yo me puse? ¿O quién soy? Bueno, pero en Dios ellos encuentran y saben quiénes son. Señor, nosotros somos el pueblo al que tú le diste esta tierra. Y nosotros podemos decir
hoy, Señor, nosotros somos tu pueblo, a quien tú prometiste que nos ibas a cuidar y no nos ibas a desamparar en ninguna circunstancia. Somos nosotros ese pueblo, somos nosotros los llamados y escogidos para esta hora. Y a través de esta hora el Señor nos dice, nunca los dejaré, nunca los desampararé, Señor. Tú lo dijiste, Señor, tú lo prometiste, Señor. Tú nos escogiste porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en las buenas obras que ya Él tenía preparados para nosotros. Entonces, seguimos acá en el texto recordando que ellos, desde el verso 6, reconocen la autoridad y el dominio de Dios y lo que Dios es capaz de hacer y que Dios tiene el control. Eso es algo que no podemos perder de vista. A Dios no le sorprende lo que nosotros tenemos que pasar. A Dios no le sorprendió el coronavirus. Dios lo sabía. Dios lo planeó. Bueno, esa es una pregunta que no sé cómo vamos a contestar todavía, pero lo que yo sí sé, y estoy muy segura de eso, es que en medio de esta circunstancia que se llama pandemia, que se llama coronavirus, que se llama crisis mundial y crisis individual, porque cada uno tiene que enfrentar de diferentes maneras una crisis. Yo sé que Dios, mi Dios, tiene el control, que si lo tuvo antes, lo tiene hoy. Y yo en estos días estaba pensando en el verso 6, cuando Él dice, Dios de nuestros padres, tú eres el que tiene dominio y autoridad. Bueno, yo estaba pensando, Dios salvó a mis abuelos de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Ellos vivieron ese proceso y Dios los salvó. Y los salvó a toditos, papá, mamá y los 12 hijos de la familia de mi papá. Lo mismo con los abuelos, los bisabuelos, ¿verdad? Por parte de mi mamá. Los salvó y nos trajo hasta este día, hasta esta generación, de la cual yo ahora estoy participando en esta generación. Es diferente, es una crisis diferente, pero es una crisis en donde si Dios no nos salva, como allá en la Segunda Guerra Mundial, pues nadie puede hacerlo. De manera que yo estaba pensando en eso y estaba pensando, bueno, Dios salvó a mis abuelos, me va a salvar, nos va a salvar a nosotros y nos va a salvar y nos va a sacar en victoria de esta situación. Amén y amén. En el verso 7, Dios nuestro, reconocimiento de que Dios es mi Dios y de quiénes eran ellos. En Dios encontraron quiénes eran ellos y lo reconocen en la oración. De manera que desde el verso 7 hasta el verso 9, usted debe remarcar allí reconocimiento de que Dios es mi Dios, Dios es tu Dios. Y en Dios nosotros sabemos, y en nuestro Dios nosotros encontramos nuestro propósito y sabemos quiénes somos. Somos ovejas de su prado, somos los escogidos para esta hora. Somos los llamados para mostrar la gloria de Dios, la paz de Dios en medio de esta hora difícil que está viviendo el mundo. Ahora, desde el verso 10, Él le presenta al Señor la situación en la que están. Fíjese, primero es humillación, pedir ayuda, reconocimiento de quién es Dios, reconocimiento de que Dios tiene toda la autoridad, reconocimiento de quiénes son ellos en Dios. Y ahora, después de todo eso, Él le dice, Señor, ahora te voy a contar la crisis por la que estamos pasando. Pero lo primero que hace Él, antes de contarle al Señor la crisis, que Dios ya la sabía, ¿verdad? Pero antes de exaltar la crisis, Él exalta al Dios que lo escogió. Esto es muestra de alguien que conoce a Dios. Así que seguimos en el verso 10 que dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y yo quiero que ustedes noten algo acá. Josafat conocía la historia de Judá, la historia de Israel. Esto equivale a nuestros tiempos a conocer la palabra de Dios.
Porque anteriormente, y es algo que se me pasó decirles en el verso 9, él estaba recordando la ley de Moisés y estaba recordando la historia de Israel cuando el Señor les había dicho, si ustedes están en peligro, ustedes vengan y oren en esta casa, humíllense y yo los voy a ayudar. Eso estaba escrito en la antigüedad, antes, mucho antes de Josafat. Esos eran promesas de la ley de Moisés. Y él también recuerda la historia que estaba escrita, ya lo que ellos tenían escrito de la ley de Moisés y de la historia por la cual ellos habían pasado. De manera que él va, lo que está pasando aquí es que él va delante del Señor con la evidencia de lo que Dios ya había escrito. Es lo mismo para nosotros. La palabra de Dios es la evidencia, la garantía de que Dios nos va a cuidar, de que Dios nos va a bendecir. Por eso la insistencia al decirles, hermanos, vamos a orar la palabra, vamos a orar conforme a la palabra, porque Dios no puede mentir por su palabra, porque ya está establecido. Y Josafat está haciendo eso. Josafat está llegando ante Dios, humillándose ante Dios, pidiéndole ayuda, reconociendo quién es Dios, pero reconociendo también que Dios les había dado una palabra que estaba escrita, una palabra que Dios no podía olvidar. Qué bueno es fundamentar nuestra fe en Cristo y en su palabra. Así que lleguemos ante nuestro Señor con su palabra, orando. Señor, tú dijiste que jamás nos ibas a dejar, nunca nos ibas a desamparar. Jehová cumplirá su propósito en mí, Jehová cumplirá su propósito en nosotros. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Palabra de Dios, no temas, yo te redimí, te puse nombre nuevo. Mío eres cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por el fuego, dice el Señor, no te quemarás. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, Señor, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De manera que, llegando ante Dios, vamos a hablarle y vamos a orar con su palabra, porque esto es lo que está haciendo Josafat. Seguimos en el verso 12 y dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Recuerden que 2 domingos atrás predicamos algo que se llamaba Me declaro incapaz ante la circunstancia límite. Y esto es una circunstancia límite, la cual tiene que atravesar Josafat y Judá, el pueblo de Dios. Ellos no podían. Y él se declara incapaz en el verso 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque Señor, en nosotros no hay fuerza. No hay fuerza contra esta tan grande multitud que viene contra nosotros. Señor, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué hacemos ante esta crisis y ante las crisis de la vida? No sabemos. En nosotros, Señor, no hay fuerza. No sabemos qué hacer. Por eso te miramos a ti. Muchas son las circunstancias en la vida, no solamente esto que estamos pasando. Muchas son las circunstancias en la vida en que a veces no sabemos qué hacer. A veces hemos agotado todo recurso antes de ir al primer recurso que tenemos. ¿Cuánto nos evitaríamos problemas? Todos, porque todos pasamos por ahí, todos a veces caemos en lo mismo. Vamos a resolver y cuando nos damos cuenta que no podemos resolver nada, entonces voy a ir al Señor. No, lo primero que debemos hacer ante cualquier situación, Señor, dirígeme. Señor, dime. Señor, háblame. Siempre te lo he dicho, métete con el Señor antes de tomar decisiones y hacer cosas. Y cuando el Señor te hable, entonces hazlo. Y si no me habla, Dios habla. Dios lo hace de diferentes maneras, pero uno tiene que dejar el apuro. Uno tiene que dejar la impaciencia y uno tiene que esperar que Dios actúe. Bueno, y entonces me paro y no hago nada, y me siento y no hago nada. No.
dije, no es que no vas a hacer nada, dije, métete con Dios hasta que Dios te dé la seguridad de lo que tienes que hacer y tú vas a saberlo. Eso es algo que tienes que experimentar y decirle, Señor, no sé qué hacer, pero yo sé que tú todo lo sabes, todo lo puedes y nos vas a guiar y nos vas a conducir a caminos de bendición, a caminos de gracia y a caminos que den gloria a tu nombre. Verso 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Hazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Y yo quiero que usted remarque y recontramarque esta parte porque Jehová nos dice así a nosotros. Jehová te dice así. Jehová me dice así. Jehová nos dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No temamos en contra de esta pandemia tan grande. No temamos en contra de esta crisis tan grande. No temamos en contra de esta situación tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí está la respuesta. 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Salid mañana contra ellos. Pero aquí yo quiero que usted vea que el Señor les dice, no teman, no desmayen. Ustedes tienen que ir, ustedes tienen que enfrentar la situación difícil. Y yo siempre pienso, bueno, yo quiero encerrarme en un baño, en un closet, no salir más, no ver a más nadie hasta que el virus pase, para no contagiarnos, para no tener problemas, nos enconchamos y ya. No, hay que enfrentar. Lamentablemente hay que seguir haciendo lo que hay que hacer, lo que se puede hacer conforme, ¿verdad? Lo que ya hemos dicho, todas las reglas y la prudencia que podamos tener y las recomendaciones en este caso, etcétera. Pero si hay que salir a trabajar, hay que salir. Si hay que salir a comprar, hay que salir. Si hay que hacer esto o lo otro, pues hay que hacerlo. Pero, no temáis, dice el Señor. Pero lo que hay que enfrentarlo. Ante una circunstancia difícil, uno no tiene que esconderse. Uno tiene que enfrentar y tiene que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante sin desmayar. Nos caemos, nos cansamos, descansamos y nos levantamos y hay que seguir adelante. Estornudamos, tosemos, te da fiebre, no sé, lo que te dio o lo que te va a dar en el nombre de Jesús, que no sea nada, amén, pero descansamos, reposamos y nos abandonamos en las manos de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos, no tenemos fuerza contra tal guerra. Y el Señor nos dice, no habrá para que peleéis, solamente vayan, enfrenten y confíen. Pero ¿cómo van a enfrentar? Fíjense, ante esta palabra que Dios da a través de su profeta, ante la palabra de Dios, el verso 18, hay una reacción que ellos toman ya, no mañana. Mañana es la guerra. Mañana tienes que salir a trabajar. Mañana tienes que salir a enfrentar. Mañana tienes que hacer esto y lo otro. Pero hoy, ya, ¿qué hicieron y qué vamos a hacer? Verso 18.
Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Se levantaron los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar. Se inclinaron, adoraron y alabaron. Se rindieron, hicieron un tremendo culto de alabanza y de adoración. Y mi invitación es esa. Allí en tu casa donde tú estés, desde tu foco de gloria, alaba al Señor. Ante cualquier situación, alaba al Señor, adora al Señor. No exaltemos el problema, exaltemos a nuestro Dios. Ante la circunstancia difícil, da gloria a Dios. Ante la circunstancia en la cual no tienes fuerza, no sabes qué hacer, da gloria a Dios. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cuál es tu reacción? La reacción de los hijos de Dios tiene que ser adorar, alabar, humillarse, buscar al Señor y exaltar no al problema, exaltar a nuestro Dios. Así que yo hoy te digo una vez más, alaba. Solamente alaba como cantábamos, ¿verdad? Como cantamos. Verso 19. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel. ¿Cómo? Con fuerte y alta voz. Gloria a Dios. 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed, oídme, óiganme, todo el Centro Cristiano Pentecostal y todos nuestros hermanos que nos están viendo, crean al Señor, creamos su palabra, creed en Jehová vuestro Dios y estaremos seguros. Creed a sus profetas. Y yo aquí voy a decir algo. Cree a los profetas que hablan conforme a la palabra de Dios. No creas cualquier profecía o a cualquiera que se llame profeta. Todo lo que te digan, revisa la palabra de Dios. Ahí lo tienes. Si tienes al Espíritu Santo que te guía a toda verdad. Necesitas tus pastores, necesitas tus profetas. Pero los profetas y los pastores que hablen conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y yo te estoy diciendo, cree. Aquí dice, cree. Cree, alaba y adora. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados en el nombre de Jesús. Verso 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó ¿a qué? A la destrucción de su compañero. Bueno, verso 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Por eso llamaron el nombre de aquel valle de Beraca hasta hoy, que es bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra,
Cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Esta gente enfrentó la guerra con alabanza y dijeron: glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre. Salieron a la guerra con sus mejores vestidos. Ellos no salieron a la guerra con ornamentos de guerra. Ellos salieron a la guerra con ornamentos de celebración. La mejor pinta para ir al culto. Era un culto lo que ellos iban a celebrar. No un culto a la crisis, no un culto a la guerra, no un culto al enemigo. Ellos iban a pararse enfrente del enemigo, pero no iban a hacer culto a la crisis. Ellos iban a andar en medio de la crisis o enfrente de la crisis. ¿Cómo? Glorificando al Señor y exaltándole. Y esto me hace pensar, cuando tenemos que salir, cuando hay que enfrentar cosas o cuando tenemos que quedarnos encerrados, ¿verdad? Porque unos tienen la crisis de salir, otros tienen la crisis de estar encerrados, otros tienen la crisis de comprar, otros tienen la crisis de no comprar, lo que sea que haya que enfrentar. Otros tienen la crisis de sentirse mal, otros tienen la crisis de que el familiar se sintió mal. Ante la crisis hay que enfrentarla, pero no exaltando la crisis, es decir, ay, otra vez encerrado, ay, tengo que ir a trabajar, ay, no, qué problema, qué terrible, ay, no, ¿qué me va a pasar? No, ante el problema, ante el enemigo, ante la crisis, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ante el dolor del cuerpo, glorificad a Jehová. Sí, me duele, me siento mal, sí. Pero glorificad a Jehová porque para siempre su misericordia. No hay para que ustedes peleen. El Señor peleará por nosotros. Dios peleará por nosotros. Y yo quiero hoy, una vez más, recordarte esta palabra. Dios peleará por nosotros. Vamos a pararnos firmes en su palabra. Centro Cristiano Pentecostal, hermanos, pueblo de Dios, vamos a pararnos firmes en creer al Señor, firmes en creer su palabra, firmes alabando y glorificando al Señor, porque para siempre su misericordia no se ha acabado para ti, su misericordia no se ha acabado para mí. Dios no ha terminado con nosotros el propósito, la obra que Dios quiere hacer y que está realizando y que va a realizar en el futuro con nosotros. Estamos preparándonos, ¿para qué? Para una gloria mayor. Toda la gente del mundo entero, gente cristiana, gente de Dios, pueblo de Dios, Dios nos está preparando para una gloria mayor. Los que partieron de este mundo cumplieron su propósito en Dios. Los que están, ¿verdad?, en diferentes situaciones están cumpliendo su propósito en Dios. ¿Qué vamos a hacer? Glorificad a Jehová, porque para siempre su misericordia. Humillémonos ante el Señor, reconozcamos sus obras, prediquemos y oremos su palabra. Vamos a estar firmes. ¿En qué? En la roca inconmovible, en la palabra de Dios que permanece para siempre. Permanece para siempre. Declara, confía, exalta la palabra del Señor y espera. Espera, porque nuestra victoria viene de camino. Lo que queremos ver, lo vamos a ver en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a tener paz por todas partes. Siempre decimos, estamos en los tiempos finales, y sí lo creo, estamos en los tiempos finales. Y sí creo que muchas cosas en el mundo se van a poner un poco peor, pero los hijos de Dios vamos a tener paz en nuestro territorio, paz en nuestro corazón, paz en nuestra familia, paz en medio de cualquier circunstancia difícil que debamos afrontar. Y el mayor éxito para la iglesia de Jesucristo es ganar almas para Cristo. El mayor éxito que podemos tener es predicar, seguir predicando y ganar almas para Jesucristo. Dios está con nosotros. Hoy yo quiero recordarte, el Señor está con nosotros.
Cree en el Señor. Cree a sus profetas que predican la palabra de Dios y seremos prosperados. Es tiempo de estar quietos y es tiempo de alabar y glorificar. Hoy más que nunca, cuando tú te paras firme para alabar al Señor, renuevas tus fuerzas y tu cuerpo es totalmente regenerado y restablecido en la alabanza. Yo no sé cómo Dios lo hace, eso es un misterio, pero Dios lo hace. Y el Señor te va a dar los recursos y te va a dar la salida de acuerdo a la situación que tú estés viviendo. Dios te va a poner a la gente correcta para que te ayude. Dios te va a dar los recursos para que tú salgas del problema, sea cual sea el problema. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y aunque una crisis de repente nos atrapó y nos atrapó a todos, Dios está en control de esa crisis y Dios está en control de nuestras vidas. Así que hoy yo te digo, ¿cómo vamos a reaccionar? Reacciona alabando al Señor. Reacciona buscando a Dios. Reaccionemos con fe en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto vamos a estar de nuevo reunidos, cada uno en su lugar de culto, amén. Y vamos a celebrar las grandes obras por toda Venezuela y por todo el mundo se van a celebrar las grandes obras que el Señor hizo con nosotros. Y vamos a escuchar testimonios poderosos de lo que Dios, ya los estamos escuchando, de lo que Dios ha hecho y hará con sus hijos. Así que yo hoy te digo, no temas. No desmayes, sigamos hacia adelante, no nos vamos a detener y vamos a estar cada día más, aumenta esa alabanza que das al Señor, aumenta ese tiempo en la presencia del Señor, aumenta ese tiempo en su palabra, porque así vamos a poder tener todo lo que necesitamos para enfrentar toda esta situación y no debilitarnos. Dios está con nosotros como poderoso gigante. En el nombre de Jesús lo creo. En el nombre de Jesús lo creo para tu casa, lo creo para tu vida. Dios está contigo. Así que sé fiel y alaba al Señor. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Oramos y suplicamos que tu palabra lleve frutos y lleve frutos en abundancia en la vida de tus hijos. Gracias por todas las cosas. Líbranos del mal y ayúdanos a que nuestra boca esté llena desde nuestro corazón. Haya alabanza para ti. Y abramos, Señor, nuestra boca para exaltarte a ti y no a los problemas. Señor, muchos se sienten debilitados, muchos están enfermos. En el nombre de Jesús suplicamos que envíes, Señor, tu paz sobre cada vida y envíes, Señor, tu salud en este momento, Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, para todos los que están enfermos, que sean restablecidos en esta misma hora. En el nombre de Cristo y puedas cumplir tu propósito en ellos, en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos por la iglesia en Venezuela, para que tú nos fortalezcas, para que tú nos llenes de tu poder. Oramos por la iglesia Centro Cristiano Pentecostal. Llénanos de tu poder, Espíritu Santo. Llénanos de tu gloria. Llénanos de ti, Señor, y ayúdanos a seguir hacia adelante, a seguir hacia la meta que nos hemos trazado en ti. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir siendo una iglesia conforme a tu medida, una iglesia a la medida de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda que en Cristo hay paz. Aquí no nos detenemos y seguimos unidos sin estar reunidos. ¿Por qué? Porque somos una iglesia a la medida de Dios. Recuérdalo y practícalo. Y alaba. Yo te digo hoy, alaba, reacciona con alabanza al Señor. Dios te guarde, el Señor te bendiga. Nos vemos en la semana. Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz. Somos un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Seguimos firmes hacia adelante porque CCP no se detiene y sigue unido sin estar reunido, porque cada uno gana uno.
El Centro Cristiano Pentecostal es una iglesia a la medida de Dios.